que es de su vida. ¿Cómo ¿Cómo están está? ahora? Buenas tardes. Saludos cordiales a ustedes en la mesa de diálogo. Así es. Tengo una consulta rápidamente para pasar con Pablo Rizo, que habla de temas económicos perfectamente y se lo sabe por completo. Cuéntenos un poco en cuanto al tema de finanzas, en cuanto al Ministerio de Finanzas. ¿Qué cree usted que debe de realizar la nueva ministra? Porque la quiso poner desde hace algún tiempo atrás y ya, pues ya está aquí. Para terminar por lo menos un año 2025 que es tan complicado. A la gente no le gusta escuchar esto, pero es una realidad. La economía del país no está bien. No, y no va a estar bien no va a estar bien de golpe, pero por lo menos para que por lo menos tengamos cocolón y pollo el fin de año. Sí, la ministra de Finanzas es la misma que el presidente de la República quiso poner en Dale más noviembre del clarito, Pablo. 2023. Inclusive la llevó al exterior a las visitas de multilaterales, inversionistas. El presidente ahí no logró que cuaje bien ese nombramiento. No dijo media palabra en esas reuniones y al final regresó y prefirió cambiarla por el ministro Juan Carlos Vega, que estuvo bastante cercano a los multilaterales y haciendo una tarea de ajuste interesante. Pero la ministra, la que no fue ministra, la economista Sarija Moya, se quedó en Semplades y llegó inclusive a ser encargada de la vicepresidencia de la República y entonces lo que logró también es ganar en experiencia, tener los contactos necesarios con los multilaterales. Y hoy día que la han nombrado, yo creo que ya tiene un bagaje importante de experiencia que va a hacerle útil al presidente Noboa. Lo que quisiéramos es que empiece a comunicar, digamos, que empiece a decir hacia dónde están caminando, hacia dónde quieren caminar, pero a veces es como complicado que tengas la vocería o que no tengas la vocería y que hables el tema económico antes que lo que diga el presidente o te toque esperar lo que diga el presidente y ahí quizás vamos a tener también algún tipo de entender qué es lo que quiere hacer el gobierno y cómo quiere manejar la comunicación económica. Hasta ahora pareciera que están a la espera de posesionar el nuevo gobierno este fin de semana y hay que arrancar. Pero en verdad el gobierno tiene año y medio ya en funciones, no es un gobierno nuevo, o sea, debería estar trabajando sobre la marcha y no esperar el 24 de mayo, que es un tema meramente simbólico. Perfecto, Pablo Rizo. Exministro, tengo una consulta. ¿Qué considera usted que tiene que hacer el gobierno para dinamizar la economía, para generar más plazas de trabajo? Yo personalmente veo con muy buenos ojos la gestión que está haciendo la Secretaría de Inversión Público-Privada y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el proyecto del Quinto Puente, ¿no? Este acuerdo gobierno a gobierno es lastimosamente por el tema de los peajes, creo que la corrida financiera se complica un poquito, pero bueno, esta es una obra de 1.200 millones de dólares. Veo que en la cartera de alianzas público-privadas hay dos puertos, también hay un montón de carreteras. ¿Qué cree usted? ¿Cuál debería ser el camino que el gobierno debería tomar para generar ese tan ansiado trabajo que necesitamos? Sí, Pablo, buenas tardes. El asunto es que lo que plantean en el papel debe traducirse en el presupuesto, debe traducirse en la economía, ¿no? Entonces, el gobierno anterior de Lazo tenía 30.000 millones de dólares en proyectos y la verdad que no se tradujo eso en inversión extranjera directa. En el gobierno del presidente Lazo fue malísima, 0.3% del Producto Interno Bruto en el año 2023, cuando normalmente nuestra inversión era de 0.7, que es bastante baja. Y la Ajá, inversión en Pablo, a 2024 fue almorzar. peor, digamos, porque fue 0.2% del Producto Interno Bruto, no llegó ni siquiera a 300 millones de dólares, que es bajísimo. Los países vecinos nos superaban, a nuestro 0.7 nos superaban 5 veces esa inversión frente al tamaño del Producto Interno Bruto. Y cuando uno mira la inversión de largo plazo, digamos, lo que en economía llamamos la formación bruta de capital fijo, que es público y privada, estamos alrededor del 20% del Producto Interno Bruto y la composición es 15% del PIB la privada y 5% del PIB la pública. Es decir, está bastante bajita la pública, necesita el gobierno decir a dónde quiere llevarla. La quiere llevar al 6% del PIB, la quiere llevar al 7% del PIB. Y buena parte de esa inversión pública se origina en el presupuesto del Estado, bien sea lo que se llama el Plan Anual de Inversiones, que es una cosa como de 1.700 millones de dólares, o también la inversión que tienen que hacer los municipios, que buena parte de esa inversión
la hace con los recursos del Estado, que le traslada más de 3.000 millones de dólares a los municipios y prefecturas y juntas parroquiales. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno? ¿Cuál es su plan? Y estas buenas intenciones de los puentes y las alianzas público-privadas está bien, pero traducido en un cronograma que diga, vamos a hacer esto aquí y vamos a tener estas inversiones de esta manera y financiadas de cuál forma también. Gracias, ministro. Una pregunta más. ¿Por qué usted cree que yo tengo la percepción de que Perú, siendo tan inestable políticamente, es muy estable económicamente? Es decir, ellos tienen allá una cartera que se llama Proinversión Perú, que es ajena a los dramas políticos. Es decir, pudiéramos nosotros copiar algo para poder hacer más atractivo la inversión acá y que el inversionista se sienta seguro, ajeno a lo que pase o a las ideologías. Sí, el tema importante de inversión extranjera directa llega a petróleo y a minería fundamentalmente, ¿no? Y Perú también tiene esas áreas, sobre todo lo que es minería. Pero nosotros acá para el tema de minería nos falta bastante, ¿no? Para poder decir somos un país abierto a la minería. Porque tenemos apenas 2 proyectos emblemáticos caminando, por ahí hay una tubería de proyectos, quizás 3, 4 adicionales, y un poquito más atrás hay quizás 10 proyectos, pero cuando vienes con el proyecto, entonces te saltan las comunidades y te cierran todo y bloquean la que es la minería legal y no hacen lo mismo con la minería ilegal. Entonces ese ambiente, ese entorno es el que hay que tratar de cambiar. Ahí hay buena parte de eso en reformas legales que hay que hacer, pero también en un tema político que ejecutar. En el petróleo, por ejemplo, estábamos avanzando con el bloque 43 desde el lado de Petroecuador para que pueda ese bloque 43 que está fuera de la parte protegida del ITT. Entonces quizás ahí llegar de esos 50.000 barriles que teníamos a 100.000 barriles, pero de repente pusieron una consulta en un muy mal momento porque la juntaron con el proceso electoral anterior y entonces terminó no teniendo el respaldo ese proyecto ITT y hoy día tienen que ver cómo lo van a ir achicando. Entonces, ese tipo de cosas molestan para decir es un país bueno para invertir. Hay cosas que hay que cambiar claramente en ese campo donde se recibe mayormente inversión, que es petróleo y minería. Muchas gracias, ministro. Michelle. Economista, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Yo tengo una pregunta más allá de las inversiones en sectores estratégicos como minería y petróleo. ¿Por qué el Ecuador, en lugar de solamente enfocarse en recursos naturales, que es básicamente la trampa también de la pobreza de los países de tercer mundo, nos pone en un círculo de dependencia? ¿Por qué no nos enfocamos en tener un mercado mucho más grande para que las empresas de servicios vengan acá y dejar de tener una economía súper implosiva? ¿Es posible? Yo creería que sí por el dólar. ¿Por qué no se lo hacen? Sí, a ver, hablamos de petróleo y minería porque son los proyectos en donde el gobierno tiene un rol importante, en algunos casos estratégicos casi que exclusivo. Los otros sectores son básicamente del sector privado, ¿no? Entonces, pero dentro del sector privado igual tienes algunas rectorías, lo que son puertos, quizás aeropuertos o plantas de agua o plantas de luz. Entonces hay algunas rectorías ahí que tienen que irse observando. Y luego el tema de servicios, los temas bancarios, por ejemplo, hay cosas también que hay que ir cambiando, ¿no? Algún banco grande extranjero puede decir, yo quiero ir a Ecuador, pero mi modelo de negocio en el resto del mundo es que entro a la parte de banca, y entro a la parte de seguros, y entro a la parte de mercado de valores, y entro a la parte de tal y otra actividad, pero aquí dices, no, si eres banquero, solamente eres banquero y no puedes hacer nada más. Entonces, bueno, las reglas de juego no son como muy claras. Entonces, hay cosas que hay que ir entendiendo que hace falta cambiar para el caso de servicios para poder aprovechar el tema del dólar. Y buena parte también de las actividades que tiene que tener el sector privado, ¿no? ¿Por qué no emprender actividades en carreteras? Es decir, hágame esa carretera, pero aquí lamentablemente la parte política pesa mucho y entonces dice, si le pongo el peaje a esa carretera, quizás no voten por mí en la siguiente elección y prefieren entonces no emprender en esa carretera y en vez de hacer una carretera de 8 carriles la harán de apenas 1,5. Entonces hay cosas que también hay que ir mejorando y cambiando la mentalidad. Entonces hay que trabajar mucho todavía. Hay un periodo que arranca bastante interesante, serán 4 años que la parte política
deberían ser más tranquilos que los 4 años anteriores o quizás los 8 años anteriores. Y eso es una gran fortaleza que tiene el presidente de la República para tratar de manejar bien en la parte económica de estos 4 años y desde ahora, antes de que empiece, a poder decir que esos 4 años sean tan buenos que podamos pensar en continuar con la racha de un periodo adicional bien manejada la economía. Pero vamos a ir viendo cómo se descarga un poco la parte petróleo y minería y se va hacia algunos otros sectores en donde el sector privado es el llamado a actuar. Economista, mi pregunta va más o menos en torno a la primera. En Estados Unidos, evidentemente, el gobierno federal es uno de los más grandes empleadores, pero al mismo tiempo le da la carrera, o sea, están de carrera el sector privado. El sector privado, los empleadores más grandes son Walmart, Amazon, Target, Home Depot, FedEx, Starbucks o Microsoft. ¿Por qué aquí en el Ecuador el sector privado no se pone al mismo nivel que el sector público? Nosotros tenemos una economía implosiva porque dependemos del Estado. No hay un creador de trabajo que debería ser, o en su mejor situación, el sector privado, o debería ir a la par con el sector federal, en nuestro caso el sector público. El empleo público en Ecuador, la cantidad de personas empleadas en el sector público, son 650,000 personas. El empleo privado, ¿cuánta gente hay en empleo privado? Hay como unas 2.300.000 personas. Cuando uno suma ambas, ¿verdad? Estamos hablando de casi 3 millones de personas, que es el total de personas empleadas, y más o menos es la misma cantidad de personas que están afiliadas a la Seguridad Social, y en esas proporciones uno las encuentra clasificadas. El problema nuestro es que ese número de personas empleadas, 3 millones de personas hoy día en 2025, es exactamente el mismo número de personas que estaban empleadas en el 2010. Es decir, han pasado 14 años o 15 años y no hemos ganado un solo empleo nuevo en esos 15 años. Pero la población económicamente activa, aquella que está dispuesta a trabajar, que tiene más de 15 años y que dice yo quiero trabajar, entonces ellas están con... hace 10 años, hace 15 años, eran 6,5 millones de personas, hoy día son 8,700,000. Es decir, hay más de 2 millones de personas en edad de trabajar que se han incorporado a la población económicamente activa y solamente ha ganado empleo una persona o nadie, porque estamos exactamente el mismo número de personas. Entonces, el tema acá es que nos ha tocado irnos al emprendimiento y nos ha tocado entonces el sector privado en la informalidad y nos ha tocado que el subempleo sea muy altísimo. Hay mucho por hacer. El sector público no es el llamado a decir, no importa, yo en el sector público voy a contratar 200,000 personas más, para que esas 650,000 se convierten en 800,000. Por ahí no es la cosa. Entonces nos va a tocar ver cómo encuentran un espacio para que la actividad privada se dinamice y el empleo privado sea el que predomine. Gracias, economista. Alberto. Gracias, Michelle, economista. ¿Cómo le va? No lo quiero meter en hendiduras en aspectos de seguridad, de criminalidad, ¿no? Sino en lo eminentemente económico, para hablar de lo que ahora denominamos Ley de Solidaridad Nacional. Así es como debemos, nosotros que hablamos con propiedad, ¿no? Debemos de asumirlo luego de la decisión que adoptó ayer la Comisión de Desarrollo Económico en nuestra Asamblea Nacional, ¿no? Básicamente, ¿usted cree que es acertado o no el enfoque con el que el gobierno quiere atacar ese músculo financiero, ese músculo económico que tienen las organizaciones criminales? ¿Es acertado aquello? Vuelvo y repito, ¿no? Porque ahí entran también análisis constitucionales, algunos aspectos de garantía, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista técnico-financiero, ¿cómo lo ve? La parte constitucional es la relevante porque ese es el elemento central de que esa ley que se estudia en la Asamblea pueda tener éxito en la calle cuando ya la Corte Constitucional le dé su bendición. Eso es relevante. Pero en el tema, superado el tema constitucional, el marco general pasa un buen mensaje. Pasa el mensaje de decir, ¿sabes qué? Nos preocupa la seguridad, nos preocupa lo que está pasando, nos preocupa la riqueza que está creándose alrededor de estas actividades delictivas, y entonces hay que ir a corregir aquello y tratar de golpear ahí donde duele. Pero adicionalmente el gobierno debería decir, vamos también a tratar de mejorar, quitarle la mano de obra a ese segmento económico de alguna forma, diciéndole, vamos a generar empleo para que la gente que hoy día no tiene empleo y que puede caer en esa actividad
quizás sin quererlo, porque no encuentra otras alternativas, también hay que darle actividad. Entonces, ahí hay que trabajarlo en conjunto, ¿no? De alguna forma, palo por un lado, pero también zanahoria por el otro. Hay que ver cómo creas la condición económica para que el empleo mejore y podamos salvar a alguna generación un poco más adelante que se vaya incorporando en el tema laboral. Lo interesante también en el proyecto de ley es que no te están diciendo como desde el 2020 o un poquito antes, dicen, por esta sola vez, para atender esa cuestión, vamos a poner este tipo de impuesto temporal. Lo hicimos para la pandemia, lo hicimos para la electricidad, lo hicimos para la seguridad. Entonces, esta vez, al menos eso no entró en este proceso, más bien está enfocándose en el concepto de que hay que combatir la criminalidad con bastante fuerza y agilidad. Claro, claro, siempre decimos, ¿no? Esto tiene que ser tratado integralmente y más que todo, porque incluso ayer, ¿no? Ayer que comparecía tanto el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el comandante general, el actual comandante general de policía que fue comandante en la zona 8 y dejaba en el aire cosas que son terribles, pero que son una realidad. Y me parece bien a que alguien que encabece el estamento policial lo diga, y lo diga en una comisión especializada de la Asamblea, ¿no? El general Dávila detallaba, por ejemplo, que en Socio Vivienda, ¿no? Acá en el distrito Nueva Prosperina, hay alrededor de 2.000 casas y cada familia tiene que pagar diariamente $2 a los tiguerones, a esta banda de criminales, ¿no? Eso representa $4.000 al día y $120.000 al mes. Un poquito es bueno que la gente dimensione, ¿no? El impacto económico que tiene estas prácticas extorsivas, ¿no? Los taxistas también, la gente que tiene los negocios pequeñitos, las tienditas, las microempresitas por ahí en ese sector, los propietarios o administradores de las líneas de buses, por ejemplo, ¿no? Que ya incluso han dejado de operar por ese sector, generando más problemas a la gente pobre. En todo caso, pues es toda una producción de dinero, ¿no? Y como usted decía, hay que construir algo en lo social, porque ahora, también lo decía el comandante general, ya no tienen pues que reclutar, ya los chicos buscan a las organizaciones criminales y eso es gravísimo, ¿no? Se nota el deterioro social, ¿no? Claro, porque por ejemplo, ahí dicen, si la empresa privada dona un equipo, dona una maquinaria, entonces puede todo eso hacer un cruce con el impuesto a la renta hasta el 30% de aquel impuesto. Pero te viene a ser también, si generas empleo, incrementas tu nómina arriba del 5, 10, 15%, entonces eso también tengas alguna ventaja tributaria en ese campo, porque también esa persona joven que dice que busca al grupo guerrero, quizás está trabajando, eso de ahí va a también quitarle esa desesperación. Entonces también hay que entender que hay casos y casos, ¿no? Entonces, en la medida que logremos pasar más gente hacia la actividad formal, hacia el empleo que le dé expectativa futura, entonces también vamos a tener un integrante menos de esa banda de élite. Claro que sí. Analista, académico, articulista de importantes medios de comunicación, ex ministro de Finanzas de nuestro país. Gracias, Fausto Ortiz, por acompañarnos esta tarde, noche ya, cerrando la semana de labores. Que tenga un excelente feriado, ¿ah? Igualmente para ustedes, saludos cordiales. Muchísimas gracias. Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Rápidamente abrimos el espacio de las menciones publicitarias para decirles que la nueva